Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Este programa que hacemos una vez por semana por la TV Pública. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Saludo a la gente de Nueva Producciones que se hace cargo de la edición de todo este programa. Y también a todos ustedes que están viendo hoy para proponerles un poco la historia de una institución, de un edificio que tiene una ubicación y tiene miles de Y miles de ubicaciones, ubicaciones. de las más importantes de la provincia de La Pampa, que tiene una previa. Me refiero al Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, el IPAV, que tiene una ubicación física como sede, ahí en la calle Argentino Valle, casi Avenida Circunvalación. Tiene casi 50.000 ubicaciones, no llega, 45.000 ubicaciones en el resto de la provincia, que son sus viviendas, que es el producto de ese trabajo. Y también tiene antecedentes, porque acá vamos a empezar a historizar cuándo surge las viviendas sociales en un contexto político, social y económico que cambia la provincia, que cambia el país, con la matriz o con la ideología peronista, porque surge con el peronismo, que viene a romper con años de conservadores, con distintos gobiernos, y empezar a tener políticas sociales, como Sí, estas, ¿no? Que pensar en exactamente. la vivienda de la gente. Cuando en esta historicidad que siempre, ¿no?, tratamos de conectar, una historia local a veces tiene un correlato, un nacimiento en políticas nacionales, como es el caso de de la vivienda social. Cuando sube el peronismo, entre los derechos sociales que fomenta y que planifica, uno de ellos claramente es el de la vivienda, de los más trascendentes en términos de derechos para las clases trabajadoras. Nace obviamente de la preocupación por una de las grandes problemáticas que tenía las clases trabajadoras argentinas, además de los bajos salarios, etcétera, el tema de la vivienda. La vivienda social tiene ese distintivo, ¿no?, que está pensada para los sectores populares, para sectores de trabajadores y trabajadoras, para las familias, y con una lógica solidaria, si se podría decir, de parte del Estado, en donde se accede a una vivienda construida en su totalidad, de forma integral, con los servicios instalados, etcétera, y se lo paga a lo largo de su vida, mes a mes. Eso generó toda una identidad, ¿no?, Claro. en la Argentina de el Estado como garante de ese derecho. A nivel nacional hay distintos casos, los programas no siempre fueron los No, claro. mismos, ¿no? Las tipologías incluso de vivienda en la misma. Hay barrios como que se conoce como Ciudad Evita, incluso eran chalets que en ese momento eran prácticamente de lujo, y eran viviendas para los sectores populares. Y eso va a ir calando también a lo largo y ancho del país. En el caso de La Pampa, se empieza digamos, a construir viviendas sociales más o menos a mediados de los años 50. La Pampa todavía no era provincia, Claro. todavía faltaba muy poquito para hacerlo, pero todavía era territorio nacional. Y ya a mediados de la década del 50, de los años 50, se crean las primeras Sí, viviendas, los primeros barrios, ¿no? hay iniciativas oficiales para construir estas viviendas. Hay Exacto. que decir una cosa que por ahí eso hoy lo es distinto. Hoy el IPAB, si se quiere, es el único que hace, dentro de la medida de lo posible, soluciones habitacionales a gran escala. En el tiempo del peronismo, primero hay que decir que nuestra vieja constitución, y ni hablar la constitución social del peronismo, decía que una de las garantías constitucionales es el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda. Y que el Estado tiene que garantizártela. Por eso cuando el Estado te garantiza seguridad, educación, salud, dice vivienda, todavía lo sigue diciendo, que no es en la práctica, pero bueno, está proclamado como tal. Y ahí confluía en ese peronismo del estado de bienestar, de recuperación, de industrialización, sobre todo cuando surge después la segunda parte del peronismo, va a haber un retroceso en estas políticas, con bancos hipotecarios fuertes o créditos hipotecarios fuertes que le conseguían la misma condición a la clase media, si lo viera media alta, que es no te lo construyo, pero te doy un crédito para comprarte la vivienda, también en cómodas cuotas, por ahí más caras, con algunos requisitos no tan difíciles como los de hoy, pero o sea que la política de vivienda estaba encastrada, ahí estaba la social más la de los créditos. Sí. Con el paso del tiempo, por los ajustes, por los modelos de gobierno, esta va a ir desapareciendo, va a quedar solo la política social, va a ir desapareciendo la hipotecaria para las clases medias o
medias altas. Sí, de hecho, uno de los primeros viviendas en este sentido es justamente una de esas, ¿no? Son algo de 32 viviendas que están todavía ubicadas cerca de lo que sería el centro cívico hoy de Santa Rosa. En ese momento, un lugar bastante alejado, ¿no? Apartado en términos territoriales, que se crean a partir de créditos hipotecarios, ¿no? Y después otra vivienda que tenían sobre todo el objetivo de erradicación de lo que en ese momento se lo nombraba como rancherío, ¿no? Claro. Nosotros hemos hablado sobre todo para el caso santarroceño de lo que es el salitral, ¿no? Que es una reubicación paulatina hasta incluso la noche previa al inicio de la dictadura. Y esas primeras viviendas tenían que ver con ese objetivo, ¿no? Con que justamente esa población que era evidente que necesitaba una vivienda digna, fuera paulatinamente yéndose de donde estaba hacia barrios que se iban creando, como el Peñirruca, por ejemplo, y demás, o el caso, un poco más en otras décadas, como el caso del barrio Matadero, que también también es parte. Forma parte de la misma lógica. Sí, que hay que decir que los del Salitral, el Salitral, no el nuevo Salitral, que bueno, si bien están ubicados cerca, la zona se hizo inhabitable porque nuestra laguna Don Tomás hoy está controlada, hoy está bombeada, hoy está delimitada, pero en aquellos tiempos llegó a ocupar gran parte de lo que hoy son esos nuevos barrios populares, y por eso existía la necesidad de erradicarlos de allí, de sacarlos, porque tuvieran ranchos más o menos bien construidos, el agua se lo llevaba. El agua se lo llevaba, exactamente. Entonces fue como una primera, son las típicas políticas iniciales de los gobiernos que empiezan a intervenir en esto, que es erradicar esa mala vivienda, esa mala situación que era no solo una cuestión de techo, sino que era de salubridad, de cercanía, hasta si te lo pones a pensar, cuando se inundaban, hasta afectaba el trabajo, porque no podían ni trabajar, digamos, afectaba las costumbres. Tenían animales, el desarrollo, tenían animales y demás, entonces afectaba la propia vida cotidiana de esas personas. ¿Sí? Bueno, esos son los primeros esbozos, pero un nombre parecido va a tener décadas después y el nombre actual lo va a tener después de ese inicio unos 5 o 6 años. De eso vamos a hablar a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en este programa dedicado a lo que son las políticas sociales oficiales, provinciales, aunque tengan raíz nacional, de construcción de viviendas, y en el caso concreto de nuestra provincia, lo que se llama IPAV, que no se va a llamar así o no va a tener la condición así hasta varios años después, pero se proyecta en el cuarto gobierno del peronismo, siempre está atado, si bien es el mismo año, estaba MIT, pero el mismo año, se proyecta en 1973 una idea de, hagamos diría como arrebatos oficiales de municipalidades o de provincias que hacían algunas pocas casas por estas cuestiones de erradicación, hacerlo política pública permanente. Sí. En el 73. En el 73, que es Instituto Provincial de Vivienda, ¿no? Claro. Se crea como tal, obviamente, sin la característica de la capacidad, digamos, financiera. Y le faltaba una letra. Le faltaba una letra que es fundamental, porque es la que justamente le da los fondos para poder proyectar, comprar tierra, construir, etc. Que es autárquica, claro. Que eso forma parte de una norma de facto, de hecho, porque se da durante un gobierno de facto, que es la última dictadura en el año 77. Se crea por norma de facto efectivamente el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, que inicialmente funcionaba en el centro cívico, ¿no? Lo que diríamos casa de gobierno, y se va a ir mudando de a poco a su ubicación actual, pero fundamentalmente toma un poco la capacidad, ¿no? De centralizar provincialmente los planes de vivienda social. Y a partir de ahí, una planificación que tiene que ver no solo con construir viviendas, sino construir barrios directamente, ¿no? Que tiene que ver básicamente con no solo, cuando uno dice la diferencia entre construir barrio y vivienda, es todo lo que tiene que ver con una barriada, ¿no?
los servicios. Presentar todo, pensar la claro. calle, pensar los terrenos, pensar las plazas. Sí, las plazas. El equipamiento comunitario, claro, ¿no? El proyecto. Zoom, escuelas, etc. Hoy que si bien en esta actual situación donde el gobierno, porque también está todo un plan nacional, que ahora lo vamos a contar, pero cuando empiecen gobiernos nacionales vinculados con la derecha, que desfinancian a las provincias, esto se acaba, digamos. Por eso no lo vemos recientemente, pero si vamos a unos años hacia atrás, que uno ve que de a poco se dotan, si uno piensa en el sureste de Santa Roseño, de comisarías, de algo parecido a un hospital o una posta muy grande, de escuelas, hasta sucursales del Banco Provincial y distintas estructuras. Eso se empieza a proyectar en la dictadura, que no es que había... no es que había una gran decisión, sino que era una cuestión nacional, porque viene atado a estos fondos nacionales de la vivienda que se van a empezar. El gobierno nacional va a empezar. Hay que decir que la dictadura hizo, en lo estructural, algunas obras, también no se endeudó mucho el país, pero a diferencia de hoy que nos endeudamos y no hay obras, hizo la gran autopista de Buenos Aires y empezó a pensar estas políticas de desarrollo de vivienda. Sí, incluso en el caso de la provincia de La Pampa, a fines de los 80, se crean incluso barrios que hoy son importantes, o por lo menos que se los conoce, sobre todo en Santa Rosa y en Pico, ¿no? Un modelo en donde, por ejemplo, en lugar del típico barrio, ¿no? de varias manzanas, ¿no? Y varias viviendas con sus patios, ¿sí? Por ejemplo, se proyectaron lo que hoy se conoce como el Butaló o el Atuel. Sí, los grandes bloques. O más bien que son los monoblocks. Que también son las modas, digamos, porque, si bien lo que son decisiones de ocupar en poco espacio mucha gente, meter mucha gente, pero también son modas arquitectónicas que se vinculan, si uno va buscando en cuenta ejemplos. Sí. En Europa, sobre todo, occidental Europa y oriental. Y oriental. El oriental sobre todo. Oriental sobre todo, que tiene que ver con esto del brutalismo, y para eso que sea la parte de escultura, pero después la parte de construcción, es hacer grandes edificios y meter... Claro. También había una idea de control en eso, digamos, hay que decirlo que estos barrios, para la mirada de quienes los construyen, no de casualidad se hacen en la dictadura, vos mencionaste, te faltó la Atuel, el Butaló, pero se empiezan a construir en la dictadura. ¿Por qué? Porque pensemos de la Universidad Nacional de La Pampa, es lo mismo, es la misma mirada aunque sea otro fin. Tienen pocas salidas. El control social de lo que ocurre ahí adentro, ese es el pensamiento inicial. La realidad les dijo a la cara que estaban erradísimos porque se generan otros problemas sociales. Sí. Y además el abaratamiento de los costos, claro, que en su momento se pensaron, ¿no? Porque uno de los grandes temas cuando se construye vivienda claramente es la capacidad de tierra o la posibilidad de tierra que hay, y estos bloques, ¿sí? Habitacionales permiten construir mucha más vivienda en muchísimo menos espacio. Sí, generar densidad poblacional. Generar densidad poblacional. En pocas hectáreas. Pensemos los de Pico también. Sí, Malvinas Argentinas. Claro. ¿Sí? Hoy denominamos Malvinas Argentinas. Bueno, pensamos que ¿cuánta gente vive en eso? Hoy se es extendida, sería superficie extendida, ocupando, si bien casas con medianera compartida, pero ocupando mayor terreno, mayor cantidad de terreno, dando una cierta condición de vida distinta. Vos tenés vereda, que no es el uso de espacio público. ¿Qué pasa en estos grandes bloques? Si uno ve que esto ha sido estudio sociológico, la gente está en la vereda tomando mate, jugando los chicos a la pelota, y porque no tienen patio, porque son el tipo de departamento. Se ocupa el espacio público como propio. Bueno, la vivienda hoy tiene patio, la vereda tiene por de tránsito, pero se lo dota de una infraestructura que contempla la vida de niñeces, por ejemplo. Sí, total. Con juegos adentro de la casa y no fuera. Incluso esto que era como una idea inicial de control y demás, termina recayendo en problemas que justamente los planes de vivienda originales querían evitar, que es, por ejemplo, el hacinamiento. ¿Sí? Porque en definitiva, la vida social transcurre en una dinámica que no se encierra en cuatro paredes, pero además porque estos bloques terminan teniendo una vida de vecindad muchas veces conflictiva, ¿sí? En función de la poca veces privacidad que una familia tenía respecto a otra. Entonces, esos primeros esos planes después se van a ir, erradicándose y complementándose ya con más entrado en los años 90, sobre todo cuando toma forma el FONAVI, etcétera, en poco los planes que conocemos hoy en realidad. Claro, el tema es que estos que, digamos, hoy siguen inmersos, está bien, es más, algunas merecen mantenimiento. Si uno piensa, no tanto el Butalón, que ha atravesado una grave crisis,
el río Atuelo y vemos que todavía cada tanto aparecen casas que se hunden, que pues, está bien porque hace mucho tiempo, mucho peso, se proyectan grandes bloques de construcción, que su deterioro es más rápido que el de la casa aislada. Exactamente, y los problemas con servicios públicos como cloacas y demás. Exactamente. Vamos a contarle cuando se produce el cambio. Hay una perlita del gobernador Oscar Mario Jorge que pasó a la historia como el gobernador que más vivienda hizo, se las cuento después. Bueno, estamos ya en este último bloque haciendo un repaso histórico de lo que ha sido la política provincial de vivienda, ¿no? En el ente fundamental, que es el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, o el IPAV, como popularmente lo conocemos. Hay una cuestión que decíamos en el bloque anterior, bueno, hay un cambio que se produce en un momento que tiene que ver con los barrios como los conocemos, ¿no? Hay que decir que anteriormente en las políticas de vivienda, además de lo de los bloques que nombramos, como el caso del barrio Atuel, como el caso del Butaló o el Malvinas Argentinas en General Pico, también hubo otros intentos de vivienda, de construcción de vivienda con participación social, como podían ser los barrios EPAM en su momento, ¿sí? O de programas de promoción comunitaria. El gran problema de muchas de esas promociones iniciales, ¿no? Estamos hablando previo incluso a los años 80, era que el Estado proveía muchas veces del material o de la tierra, pero de la construcción a veces se encargaban los vecinos o algún diríamos, albañil local. El gran tema de eso era que justamente las personas que tenían que poner la mano de obra al mismo tiempo tenían que trabajar, tenían que seguir laburando. Entonces, impedía muchas veces la finalización de esa vivienda, la construcción adecuada y la utilización adecuada de esos materiales, porque claro, las personas querían terminarlo rápido y irse a vivir, y muchas veces esas viviendas terminaban teniendo muchos problemas o incluso quedaban a medio construir. Sí, agregarle un dato ahí que también se han hecho programas específicos, que esas viviendas, muchas quedaron sin escrituración. Claro, tuvo que hacer la provincia, porque tenían, el terreno se lo habían dado, más allá que los han pagado, se lo habían dado, pero no habían terminado, al no terminarse no tenían la propiedad ni la tenencia. Exacto. Hubo que terminarlas en otras etapas, ya en los 2000 hubo programas específicos para terminar esa vivienda que habían. Sí, para regularizar la y situación. Después darle la dotación de la propiedad, digamos. Exactamente. No, y además, esto de que a pie para ir a los planes actuales, que muchas de esas viviendas después tenían que conectarse a los servicios y todo lo demás. Por eso es que hoy, cuando pensamos sobre todo el salto entre los 90, sobre todo a partir, digamos, de la construcción masiva de barrios y de vivienda, no se piensa nunca en esa construcción sin planificar todo lo que tiene que rodear a las casas, no solamente los servicios, como el agua, el gas, ¿no? La luz, los servicios clocales, lo que sea. Todo. O incluso ahora las telecomunicaciones. Calles troncales asfaltadas para acceso. Las calles y lo que conocemos como equipamiento comunitario, ¿no? Ponerte una posta sanitaria, una escuela, un colegio, etc. Eso es la proyección actual y fundamentalmente dentro de los lugares en donde efectivamente mayor problemática habitacional o de vivienda hay, como en el caso de La Pampa, los dos grandes centros urbanos son Santa Rosa y Pico, digamos, ¿no? En donde se produce o se busca que haya vivienda para garantizar la erradicación de las personas allí que vienen a buscar trabajo. Hay un proceso de migración interna. ¿Por qué no pasa en los pueblos? Porque los pueblos crecen, terminan secundaria y la mayoría no se queda. Claro. Eso no sé, hay algunas que se han ido consolidando, ¿no? Pero bueno, siempre hay migración hacia acá pues, o hacia Pico, pues aparte están la oferta educativa, por supuesto la oferta laboral. Y bueno, o migraciones de provincias ¿no? Vecinas, ¿no? Entonces, de Mendoza, San Luis, etcétera, que también se han instalado aquí. Eso ha generado algunos inconvenientes hoy. Por ejemplo, hoy está Santa Rosa en una discusión parecida, no por barrios públicos, pero también pasa en el periodo que no hay tierras. Entonces ahí genera, si vemos dónde creció, dónde hay un Castex, por lo menos, si no un hacha, en el sureste santarroceño y la gran cantidad de viviendas, bueno, esos terrenos se están acabando, entonces hay que proyectar para dónde ir. Ahí debe haber más de 20.000 habitantes, por eso digo, los pongo como ejemplo, en esa zona. De hecho, eso es cuando Carlos Berna asume su segundo mandato, había un barrio listo, pero ¿qué pasaba?
la empresa Camusi no tenía la autorización no daba la autorización para el tendido de gas, le empezó a Jorge a pasar y con Berna termina finalmente de hacerlo. Pero las casas estaban terminadas y estuvieron, no digo un año, pero cerca, cerradas, listas, prestas a tener el gas. Y el gobierno no las iba a entregar en servicio completo, las terminó entregando cuando pudieron dar ese servicio. Hay que decir que también que estas viviendas, lo mencionaba al pasar, Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, las políticas de llegada de fondos son distintas con gobiernos populares, de características populares, o neoliberales de raíz peronista como el de Carlos Menem, porque hay que decir que a La Pampa la cambió, pero fue drástico el cambio, el barrio Plan 5.000 viviendas, que uno lo conoce de Santa Rosa, pero las 5.000 estaban distribuidas en toda la provincia. En toda la provincia, sí. Morigeró el precio, el mercado inmobiliario se aplastó, los alquileres bajaron muchísimo, porque fue una respuesta en masa a una demanda que estaba contenida, y no quedó mucha gente sin vivienda. Entonces, eso fue... una necesidad aletargada, además, ¿no? Claro. En esa época. Y eso solucionó gran parte de esa demanda habitacional. Después va a pasar, justamente, Menem continúa, no va a haber gran cantidad de planes de vivienda, pasan los 5 presidentes, hasta que Néstor Kirchner llega, su primer mandato más o menos, ya empiezan, promediando su único mandato, empiezan a haber grandes políticas, que va a coincidir con el de Berna y los dos de Jorge. Y Jorge se va con 11.000 viviendas construidas. Nunca dijimos el número, 45.000 más o menos. 45.000 es más o menos la cantidad al día de hoy de viviendas construidas. Tenemos un número que daba el vicegobernador en un acto que era 44.000 para juegues si le gusta la quiniela. 44.044. 44.044 viviendas, pero 2019, hace mucho. No es que ha habido planes masivos de vivienda, pero bueno. Hay varios planes, uno se pone a pensar, se metió el plan federal, ¿se acuerdan? Que es el plan 3.000. Además del FONAVI se meten otros planes. Ese daba la posibilidad a los gobernantes de modificarle su diseño. ¿Y qué hizo Carlos Jorge? Lo modificó. ¿Cómo lo modificó, chicos? Ganó metros. El diseño de las casas. El diseño de la vivienda le dan, tenés tantas viviendas, el piso de metros es el máximo es y bueno, acomodate para construirlo. Lo llevó al piso. Entonces metió más vivienda, lo llevó a 64 metros. Abarató Igual abarató los costos. 64 metros cubiertos. Igual pero bueno, tenía hasta 80 la posibilidad. Amén de eso, claramente coincidió con un momento económico de Argentina, una decisión política de quienes gobernaban el país de dotar de viviendas al país. Surge el Procrear, no llega a desarrollarse mucho, el mismo, porque, digamos, para comparar con el banco hipotecario, los inicios, ¿no? Un programa social, un programa con créditos, pero el que más se desarrolla es es el IPAO, claramente. Hay otro dato, además de la cantidad de casas, que se tiraba hace unos 5 o 6 años, que es que aproximadamente el 30% de la población pampeana vive en casas del IPAB. Ese también es otro dato importante, en casas construidas del IPAB. Después el IPAB ha desarrollado otras políticas también, de préstamos, créditos, hoy en día terrenos con servicios para la construcción propia, etcétera. Pero por lo menos hasta hace unos 5 o 6 años atrás, hoy tal vez las autoridades tendrán los números actualizados, el 30% de la población pampeana en su totalidad vive en casas del IPAB que están presentes en toda la provincia. Y un cierre, para el cierre, también hizo un cambio administrativo grande, lo hicieron en la gestión del actual gobernador Sergio Silioto, porque siempre había, bueno, a quién le dan, a quién no le dan, se paga, no se paga, bueno, hoy está todo. Se ha puesto más rígido el cobro de las cuotas, se ha elevado su valor, no a tanto de un alquiler, porque sigue siendo social, pero cuotas más caras, y la entrega se hace por sorteo para dotar, si se quiere, podríamos decir que hoy está en su mejor fase administrativa, por ahí le falta... Y de transparencia, y de regularización. Que por ahí era una demanda también que existía, ahora le faltan fondos para seguir construyendo viviendas. Pero siguen siendo lo más importante en la provincia de La Pampa, las viviendas que ha construido. Bueno, Mauro, Nord Producciones, a ustedes muchas gracias, nos reencontramos en una semana.